Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a todos a esta última charla del ciclo Ciudades y Comunidades Sostenibles en Evoluciona PDB. Y en esta última ocasión tenemos el placer de recibir a Jorge Morales, quien es arquitecto y director de diseño de la Universidad Diego Portales, y que estará con nosotros hablando de un tema que es recurrente, pero de alguna manera desde una perspectiva totalmente diferente a lo que vimos hasta ahora. Medio ambiente construido sostenible. Ese es el título de la charla mediante la cual Jorge nos va a contar de su experiencia y su conocimiento. Así que bienvenido, Jorge, y esperamos poder disfrutar de tu presentación. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos por la invitación y por la paciencia. Vamos a compartir pantalla. Bueno, la reflexión que yo les quiero acompañar hoy día tiene que ver con medio ambiente construido sustentable o sostenible, como muy bien dicen ustedes, o en el fondo diseñar para sobrevivir. Y esta es una realidad que en algún momento, cuando ustedes se acuerdan de Greta Thunberg, que era una chica que hacía poner en valor la denuncia y la demanda porque no nos estamos haciendo cargo de un medio ambiente entendido como el lugar donde uno habita y que es el que uno construye, y que vamos derechito a la extinción si seguimos como estamos. Ahora, esta reflexión dice relación con una cualidad del ser humano que es ineludible. Y aquí les puse estas dos imágenes de una película que ya tiene casi 50, más de 50 años, 2001, Una Odisea del Espacio, que yo les recomiendo volver a verla, digamos. Y esos dos cuadros de la película, uno muestra un primate que toma un fémur de un animal distinto y lo transforma en un arma, y con eso se transforma en el líder del grupo, digamos. ¿Qué es lo que quiere decir Kubrick con esa escena? Significa que ese es un camino que inician los homínidos o que inician ciertas especies y que hacen que construyen sus propias herramientas, y al construir sus propias herramientas transforman el mundo y se transforman a sí mismos. Y por lo tanto, la segunda imagen, que es la conquista del espacio, digamos, es no solo el triunfo sobre el planeta, sino que el triunfo sobre lo que está fuera del planeta. Piensen que esto es del año 68, es decir, antes de que se pensara en los viajes espaciales que terminaba el año 69 con el alunizaje, ¿no? Por lo tanto, esto era absolutamente ciencia ficción, ¿no? Pero no es distinto desde el punto de vista antropológico o desde el punto de vista cultural como medio ambiente, el primate que toma el fémur para transformar el liderazgo de su grupo versus el construir una estación espacial autónoma y una especie de nuevo mundo fuera del mundo. Y eso es una característica del ser humano que está muy estudiada desde la antropología y que lo ha llevado a construir su medio ambiente desde todo punto de vista. Claro, y el medio ambiente no es solo el lugar donde vivimos la Tierra, sino que también son las ciudades, son los sistemas de circulación, es decir, es todo lo que empleamos. Y yo hoy día quiero hacerles un énfasis que viene desde el diseño, porque si bien el fémur, que es un arma del primate, no está propiamente diseñada, sino que lo toma de la naturaleza, al usarlo como herramienta ya es una especie de elemento de diseño. ¿Y para qué decir la estación espacial? Que es propiamente un elemento donde se diseña todo, porque hasta el aire, la comida, todo lo que tienen ahí, no pertenece al campo de la naturaleza, sino que es todo producido. Entonces resulta de que la pregunta que uno se hace es, ¿cómo es el paso intermedio entre este primate de quizás hace cuántos millones de años atrás, un par de millones de años por lo menos, a las naves espaciales, digamos, que sería como el top de la creación en términos de diseño o el medio ambiente más sofisticado que uno podría crear? Y si uno se da cuenta, y aquí hay algunas imágenes históricas, este por ejemplo es una escena, una imagen de un castillo en Francia, reconstruye obviamente el siglo XII, y uno lo mira y dice, bueno, aquí no hay muchos elementos de diseño, esto no es muy distinto que una caverna, y por lo tanto, desde el punto de vista del medio ambiente construido, no es algo muy sofisticado como diseño, y los muebles y los cortinajes que están al lado son bastante discretos y están pegados a los muros, ¿no?
Por lo tanto, si ustedes se fijan, en el siglo XII, es decir, hace unos pocos siglos atrás, digamos, todavía no habían grandes innovaciones en términos del diseño del medio ambiente. Y fíjense ustedes esta imagen, que es un salón del siglo XVIII, que es casi exactamente lo opuesto del anterior, donde ahí está todo diseñado. Los espejos, las sillas, las mesas, los suelos, está todo recargado, las lámparas, etcétera, 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 ¿no? Ahora, claro, eso es un castillo barroco, digamos, y que por lo tanto el barroco era como la exuberancia del medio ambiente diseñado, y con distintos estilos. Entonces, si uno compara la foto anterior del castillo medieval versus este, que es un castillo barroco, evidentemente que uno dice, bueno, aquí explosionó, explotó el mundo del diseño y ahora se diseña todo. Y eso tiene que ver con fenómenos que son muy complejos, pero cuyo aceleración ha sido creciente en los últimos 2 o 3 siglos solamente. Y uno de los grandes impulsores a nivel mundial del diseño como transformador del medio ambiente es el gran emperador rey de Francia, Luis XIV. Aparte de sus dotes como rey y su longevidad, fue la persona que impulsó la moda en Francia y empezó a pedirle a los artesanos que tenía a su cargo que diseñaran estolas, vestimentas, pelucas, zapatos, y a las damas de la corte lo mismo, digamos, ¿no? Y obligó a la corte suya a hacer lo mismo, y ese es el origen de la industria de la moda en París, por ejemplo, y en Francia. Como dato, y eran cosas pero muy complejas desde el punto de vista de costo, desde el punto de vista de la artesanía, ese manto que tiene ahí Luis XIV en la imagen, ese es un cuadro de pintura, hace 2 años atrás los japoneses lo reprodujeron y esa mantita les costó $1,500,000. Por lo tanto, si ustedes se fijan cómo van evolucionando los elementos del medio ambiente, aquí está, claro, es el lujo del lujo, digamos, se muestra cómo este medio ambiente construido permite ir desarrollando tecnologías, generando riqueza, evidentemente, y desarrollando productos que nos han inundado nuestro mundo. Y las cortes competían en esta transformación del mundo. Y la transformación del mundo partía por la vestimenta y los usos y las costumbres de cada una de las cortes. Si ustedes ven ese cuadro, ahí está la corte de Luis XIV, rey de Francia, y Felipe IV, rey de España. Y claramente, y este cuadro lo hizo un francés, evidentemente, ¿no? Claramente la riqueza y la calidad de los objetos y la vestimenta, por lo tanto la expresión de la cultura de Luis XIV se plantea aquí como muy superior a la de Felipe IV, siendo imperios ambos riquísimos y dueños de medio mundo. Por lo tanto, no es solo una manera de expresarse, sino que también es una manera de mostrar dominio, imperio, de mostrar cultura, pero también de mostrar un cierto know-how que se exporta. Y estas imágenes son muy claras de la Galería de los Espejos en Versalles, aquí a mano izquierda, que es como el sumum o el lugar más completamente diseñado históricamente, y el famoso baldaquino de Bernini, que está en San Pedro de Roma, que es un espacio dentro de un espacio, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la cultura barroca, pero sobre todo tiene que ver con un mundo que se diseña todo y se industrializa todo y se transforma todo esto en elementos que se exportan y se venden. Y sumado a eso, que eso podríamos decir fue previo a la revolución industrial, viene la revolución industrial y sobre todo la primera revolución industrial donde todo el mundo de los artesanos es potenciado y a veces anulado, digamos, o reemplazado por el mundo de la máquina. Y esto se suma entonces en un momento donde se tiene noción de que se puede diseñar todo y que todo eso que se diseña es sujeto de comercio. Vienen las máquinas a auspiciarnos, y esto ya van 2 siglos de esto, digamos, para hacer muchos más elementos seriados con la misma calidad y a mucho menor costo. ¿Para qué decir después de la primera revolución industrial viene la revolución del petróleo, que no solo le entrega la calidad del producto a las máquinas, sino que también a una energía que es muy eficiente, que tiene su costo y que contamina. Y por lo tanto, viene una alegría donde se rediseña todo.
Aquí hay unas imágenes de bicicletas antiguas, como un vehículo. Máquinas de guerra se diseñan, máquinas para andar. Este hermoso prototipo es la primera máquina con motor a combustión de Carl Benz, un alemán. Era un triciclo, es el antecedente de la fábrica Mercedes-Benz. Máquinas para volar, máquinas de hilar y tejer que permitieron que la artesanía de las telas se transformara en un producto mucho más barato y más masivamente utilizado. Máquinas para fotografiar, máquinas para hablar por teléfono, así aunque ustedes no me crean, así eran los teléfonos antiguos. Máquinas para mirar más allá de lo que el ojo humano ve y todo el impulso de la ciencia. Máquinas para la medicina y por lo tanto con una precisión completamente distinta respecto del trabajo de la antigua medicina y revolucionan no solo la dosificación de las drogas, de los remedios, sino que la exactitud de dónde se inocula estos elementos y también la asepsia, es decir, el grado de limpieza de bacterias y microbios que tienen todos estos elementos. Y tal vez lo más importante de esta como explosión de las máquinas que caracteriza nuestro medio ambiente es el sistema de ensamblaje que inventó el señor Ford, que va montando pieza por pieza y en el fondo se especializa el sistema de montaje y por lo tanto hay una rapidez en el montaje de cada una de estas máquinas que es la clave de su producción en serie. Y eso no solo se ve en términos de los objetos útiles y tecnológicos, digamos, sino que también se aplica a todos los objetos decorativos. Aquí hay un reloj, hay una especie de jarra, digamos, ¿no? Que también siendo antiguamente elementos artesanales ya empiezan a tener una producción en serie enorme y ser exportados y vendidos a todo el mundo desde Europa. Y por lo tanto los salones de cualquier parte del mundo podían acceder a productos europeos porque se fabricaban en serie. Bueno, esto tiene dos hitos. Uno que yo quiero presentarles para los que están interesados en estudiar diseño, que también es muy importante para los que quieren estudiar arquitectura o arte. Hay un hito en todo este fenómeno que les digo yo de la explosión de las máquinas, de la explosión de la producción industrial que está dado por una escuela que todavía existe. Esta foto la tomamos hace unos 4 años atrás, digamos, de la Bauhaus, que está en Dessau, eh, que ya se está cumpliendo el centenario de esa primera escuela de la Bauhaus, que la Bauhaus dice, bueno, frente a todo este fenómeno de la producción que viene de la ingeniería prácticamente, o de las máquinas, ¿qué tiene que decir el arte y el diseño respecto de eso? Y cómo el arte y el diseño, que todavía estaba muy anclado en la pintura paisajística y figurativa, hace eco del desarrollo tecnológico como un nuevo medio ambiente que está por construirse a partir de la máquina. Y se empiezan a pensar muebles con materiales que antes no se imaginaban, como por ejemplo esta silla, la silla Basili, que tiene prácticamente 100 años, capaz que alguno de ustedes la reconozca porque están en las tiendas, se vende por internet todavía, que es un mueble que en el fondo dice, bueno, los tubos de acero, que son un material relativamente barato, muy útil, fácil de mantener, pueden ser elementos constitutivos del mobiliario tradicional, digamos. Se diseñan, fíjese, esta serie de Mies van der Rohe y Marcel Breuer, muebles metálicos, que justamente ahora cumple 100 años estos diseños, 100 años atrás, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tenía esto? Tenía la gran ventaja de que incorpora nuevos materiales a un medio ambiente que estaba muy dominado por la artesanía. Y esto genera una segunda explosión, es decir, ya no solamente tiene que ver con que todo se diseña y las máquinas expanden ese diseño, sino que también aquí hay una serie de elementos que incorporan nuevos materiales a los objetos cotidianos y también permiten disminuir los costos para que mucha más gente acceda a objetos que antes eran considerados de lujo o innecesarios. Y por lo tanto, la Bauhaus aporta una serie de exploraciones. Hoy día lo vemos, piensen que esto tiene 100 años, hoy día lo vemos más bien como elementos que son decorativos, pero esto era una revolución frente a las antiguas teteras. ¿Cómo era posible que la ciencia llegara al diseño de una tetera? Desde el punto de vista de la eficiencia de la tetera, pero también desde el punto de vista de la expresión geométrica simple, que era y que es todavía la esencia del pensamiento científico, ¿no? Y así muchos objetos que ustedes ven
que hoy día todavía son de vanguardia en términos de diseño, perfectamente ya fueron diseñados hace 100 años atrás y con una enorme calidad. Bueno, también había toda esta foto yo la pongo siempre porque en el fondo esta foto es un ballet que es como el elogio de querer transformarlo todo, ¿no? Y por lo tanto no solo afectaba al campo de los muebles, sino que también se pensaban las expresiones artísticas, por ejemplo, como el ballet, desde el punto de vista de ese impacto. ¿Para qué decir los autos, no? Este no es propiamente de la Bauhaus, sino que este es un auto alemán, pero si ustedes se fijan también ya el auto dejó de ser la máquina del Forte, la burra, digamos, y se transforma en un objeto de diseño y un objeto apetecido. Este auto hoy en día vale una millonada, digamos, ¿no? Pero empiezan a ser elementos de colección y elementos que son pensados desde no solo la utilidad y la calidad como máquina, sino que también como objetos apetecidos desde el punto de vista del diseño. Después hay un segundo hito, que esta escuela está también en Alemania, cerca con Suiza, la escuela de Ulm, ya esto es después de la Segunda Guerra Mundial, que se plantea otra pregunta y dice, bueno, ¿cómo podríamos hacer nosotros un tipo de diseño que sea universalmente accesible? ¿Por qué yo tengo que pagar a un artesano una fortuna por hacer una taza cuando yo podría hacerla en forma seriada y que esto fuera accesible para todo el mundo? Entonces la escuela de Ulm, con un pensamiento como muy altruista y enfocado en las economías socialistas, empieza a diseñar sistemas de diseño y a crear un medio ambiente que propone la igualdad de la producción hacia todo el mundo, disminuir costos, simplificar y de la mano de la tecnología, ¿no? Entonces, si ustedes ven ese tocadisco, por ejemplo, que está aquí, un tocadisco radio, es de los primeros objetos, hoy día llamaríamos que es un objeto de consumo, pero es de los primeros objetos que antes era suntuario o que era muy exclusivo, una radio era algo muy exclusivo y se transforma en un objeto masivo. Y para qué decir esas tazas y platos que están abajo a la izquierda, que algunos de esos los tenemos nosotros en la casa, digamos, ¿no? Y que en el fondo disminuyen el costo y por lo tanto cualquiera puede tener derecho a equipar su casa como lo hacían antiguamente los reyes. Ese fenómeno de la escuela de Ulm también se ve a otra escala con los vehículos y se ve a otra escala o en otra línea de diseño como los logotipos de Lufthansa, ¿no? Y se genera toda una tendencia a propósito de la escuela de Ulm, después de los años 50, a que empiezan a surgir nuevas máquinas con otros diseños y ya no pensadas desde la producción de a poco, sino que por miles y por millones. Y esto es bastante contemporáneo, ¿no? De paso, también se aspira, como les decía yo, a cambiar el mundo desde el punto de vista de la comunicación. Y por lo tanto, aquí está este ejemplo de la señalética de los Juegos Olímpicos de Montreal del año 76 recién, ¿no? Que también dice, bueno, nosotros tenemos que cambiar la comunicación y el diseño no solo tiene que estar en el mundo de los objetos, sino que en el mundo de la gráfica y de los elementos de señalización, digamos. Entonces, hasta aquí estamos en términos de decir, mire, el mundo ha mejorado, el mundo ha crecido, el mundo se ha industrializado, y por lo tanto, en esa industrialización tenemos grandes beneficios. Hemos reducido los costos, hemos hecho objetos de mucha mejor calidad, hemos mejorado el apilamiento y el guardado de eso, hemos sido eficientes en cómo se diseñan para ser lavados, hemos sido súper eficientes en términos del costo. Sin embargo, lo que sucede es que también el campo de las máquinas, ¿no? Hemos sido como súper eficientes y ya todo se hace a través de máquinas, ya no hay una persona que está detrás de hacer los cálculos, una persona que está detrás eh, de hablar o de llevar un mensaje, una persona que bota la basura, una persona que escribe, etcétera, etcétera, sino que las máquinas, por otro lado, también empiezan a copar este campo del diseño ya no solo desde lo funcional, sino que también desde lo estético. Y para qué decir, viendo hoy la máquina de las máquinas, el más sin parangón resultado tecnológico que es el celular que lo tenemos nosotros delante de nuestras manos, ¿no? Entonces, todo esto yo se los he querido mostrar un poco para entender de que este es un fenómeno, el construir un medio ambiente es un fenómeno muy reciente, de los últimos 200 años y con énfasis sobre todo en los últimos 50 años. En los últimos 50 años el mundo ha cambiado radicalmente, ha mejorado en muchos aspectos, pero también ha planteado el mundo del diseño una serie de desafíos que no están resueltos. Un primer desafío que no está resuelto tiene que ver con que se sigue haciendo el diseño en muchos sectores tal cual lo hacía Luis XIV.
Y por lo tanto, una de las demandas que hoy día hay del medio ambiente sostenible tiene que ver con los aspectos sociales y económicos. Es decir, cómo hacer del diseño un elemento que, sin ninguna duda, digamos, aquí esta imagen del Paris Fashion Week es probablemente el lugar donde están las vestimentas y la indumentaria más cara de la Tierra. Cómo hacer del diseño un elemento que tenga sustentabilidad social y por lo tanto pueda ser asequible por la mayor cantidad de la población, que no sea limitado solamente a quien lo pueda pagar. Y por lo tanto hay una sostenibilidad económica, como siendo elementos que no sean de lujo, puedan eh, contribuir al desarrollo económico. Pero lo más importante probablemente, y es donde yo quiero llevarlos a meditar, tiene que ver con las consecuencias que ha tenido la explosión de la construcción de nuestro medio ambiente a través del diseño en la sustentabilidad o la sostenibilidad de esta gestión. Y nuestro gran problema hoy en día es la basura. Es decir, todos los objetos que vimos en las diapositivas anteriores terminan aquí. Y para qué decir, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, no quise yo hablar, por ejemplo, del fenómeno que sucede con los plásticos específicos, porque ustedes lo saben y lo viven mejor que yo. No quise yo tampoco mencionar el fenómeno de la sociedad de consumo, digamos, ¿no? Porque el otro día salió un reportaje donde había una familia norteamericana, y seguro que la hay en muchas otras partes, que nunca lavaba platos y nunca hacía comida. Es decir, después de almuerzo agarraban todo lo que estaba encima de la mesa y tiraban todo eso dentro de una bolsa de basura. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, si bien el ser humano no va a parar de construir su medio ambiente, y eso es parte de nuestra esencia como personas, digamos, como seres en este mundo, es decir, somos seres que nos caracterizamos por construir un medio ambiente, la pregunta es, ¿qué clase de medio ambiente hemos construido? ¿Qué clase de medio ambiente, en qué clase de medio ambiente vivimos? Y desde el punto de vista del diseño hay un montón de desafíos. El primer desafío es cómo cambiarlo todo. No es un desafío menor, ¿no? ¿Cómo cambiarlo todo? Porque todo está terminando en los basurales. Y por lo tanto dar una nueva visión respecto de lo que se espera del diseño y del diseñador. Porque evidentemente que cuando hablamos de diseño, indirectamente tenemos que referirnos a las personas que están detrás de eso. Entonces, hay una tremenda autocrítica de la generación mía y de incluso los más jóvenes aún, digamos, gente que trabaja en diseño y en arquitectura, respecto del medio ambiente que hemos construido. ¿Por qué? Porque este medio ambiente no es sustentable y ustedes lo saben también y seguramente se lo habrán mencionado seguramente en este ciclo. Bueno, estamos consumiendo los recursos del planeta mucho más rápido que lo que se logran producir, ¿no? Entonces, dicen, ¿no?, que necesitamos 1,7 veces este planeta o más, tal vez, o muchos más planetas para poder seguir manteniendo este ritmo de crecimiento. Entonces, no solo es un tema que involucra a el diseño, sino que también es un problema global en términos de la economía y del modelo de vida del ser humano. Ahora, eso, una de las respuestas frente a ese problema tiene que ver con lo que se llama la economía circular. Y la economía circular es una de las soluciones, probablemente no la única, pero es algo de los que está ahora como muy fuertemente pegando en el diseño, es cómo romper el ciclo donde uno parte con la producción a partir de los recursos naturales y el ciclo lineal que hay ahora, es decir, explotación de los recursos naturales, industria, consumo, basura, y después la basura no sabemos dónde ponerla, y que contamina los mares, por lo tanto los recursos naturales ya no son lo mismo que antes, o se queman los bosques y los recursos ya no son lo mismo que antes. ¿Cómo transformar ese ciclo de depredación de los recursos naturales hacia los basurales por un sistema de economía circular? ¿Qué significa la economía circular? Que en vez de llevarlo a la basura, yo pueda recolectarla, evidentemente, pero tratar los residuos, eh, reciclar otros y volver a producir insumos con materias primas que ya no son generadas a partir de los recursos naturales, sino que materias primas que son generadas a partir del propio mundo que nosotros hemos diseñado.
Y desde ese punto de vista, volver al comercio y reciclar significa volver al ciclo del comercio los elementos que ahora se van a la basura. Y eso es un desafío que no se ha resuelto completamente, se ha resuelto muy parcialmente y es una situación que probablemente en los próximos 20 años, y ojalá antes, vamos a tener que enfrentar y vamos a tener que dar solución desde el punto de vista del diseño del medio ambiente construido. Por lo tanto, el desafío no es solo la contaminación. Aquí hay esta imagen que a mí me gusta mucho, habla de que aquí hay como una posibilidad de hacer un mundo sostenible, ¿no? Y por lo tanto con economía circular y por lo tanto sin consumo de recursos naturales y sin generación de basura. Y se puede porque ya hay países que están empezando y que están bastante más avanzados que nosotros en eso. O bien un mundo donde hayamos liquidado los recursos naturales, hayamos contaminado completamente el planeta y eso ya lo estamos viendo, se nos vuelve en contra porque hace que nuestra civilización no logre sobrevivir porque finalmente la contaminación, si bien se produce a lo mejor al otro lado del mundo, finalmente nos pega a todos por igual porque habitamos la misma tierra. Entonces la paradoja que hoy día se tiene respecto del medio ambiente es cómo solucionar problemas globales para evitar perjuicios locales, digamos, ¿no? Por lo tanto, ya no es aceptable, digamos, que antiguamente se hacía en los 50 o antes, ya no es aceptable esto de que un país vaya a contaminar donde otro, aunque se sigue haciendo, pero éticamente no es aceptable. Entonces decimos nosotros que la responsabilidad del diseñador y de su formación radica en ser un agente efectivo de cambio, es decir, que asuma un rol consciente y protagónico en la construcción de la cultura material que nos rodea, ¿no? Ahora, la cultura material no es solo lo que yo les he mostrado, ¿no? Hay muchos más elementos, podríamos hacer esto mismo a partir de la ciudad, podríamos hacer esto mismo a partir de los sistemas de circulación y hablar de los trenes, de los automóviles, eh, podríamos hacer esto mismo a partir de la cultura de la ropa, por ejemplo, la ropa, ustedes saben que es uno de los grandes contaminantes que hay hoy en día en el mundo y que se quema del orden de un cuarto de la producción de ropa, digamos, y termina siendo basura. Entonces, eh, si bien yo les he hecho una presentación en torno al mundo del diseño y a la construcción de la cultura material desde los objetos cotidianos que tenemos nosotros, esto es extensible a todo lo que el ser humano está construyendo y ha construido. Entonces, suena muy rimbombante y suena a lo mejor un desafío mayor el poder cambiarlo todo, pero ahí están las grandes oportunidades para el diseño, para la arquitectura y para el arte y para muchas otras disciplinas. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros en la universidad, digamos, tiene que ver con cómo podríamos nosotros como diseñadores ser agentes efectivos de cambio. Lo primero que uno podría decir, bueno, lo primero que usted tiene que hacer es vivir de acuerdo a ese proyecto de cambio, por lo menos reciclar, por lo menos disminuir el consumo de ciertas cosas, ser más consciente respecto de lo que se come, ser más consciente respecto del plástico que uno usa, ser más consciente respecto de la ropa que compra, andar menos en auto, etcétera, etcétera, etcétera. Y este cambio es un cambio que tiene que ser informado. Hay mucho fake news, hay mucha manipulación de la información respecto de muchos intereses también económicos y, por qué no decirlo, sociales y políticos. Entonces, lo primero que habita en la responsabilidad de un diseñador es ser este agente de cambio, pero ser un agente efectivo, aunque sea de a poco, pero ser un agente efectivo de cambio y partir el cambio por uno mismo. Y esto es lo que entendemos nosotros de asumir un rol consciente y protagónico en la construcción de la cultura material, que es fundamental para desempeñarse, comprender, pero también para poder transformar un mundo en riesgo. Entonces, como desafío es muy importante, pero también es una aventura que no sabemos si va a terminar con buenos resultados. Todos esperamos que sí, pero el tiempo se está acabando y ya han dicho los científicos que hay elementos de daño ambiental que no van a ser recuperados, digamos. Es decir, los grandes mamíferos de aquí a 20 años van a desaparecer y si es que sobreviven algunos o se van a tener que clonar o hacer algo,
pero ya está claro que así como vamos, van a haber daños que son irreparables, digamos. Lo mismo lo que se está pensando respecto del mar y respecto al consumo de la carne. Hay varios documentales que yo les recomiendo ver respecto del impacto irreparable que está generando en el medio ambiente el solo hecho de consumir carne. Entonces, frente a este panorama como medio tremendo, digamos, y que sí o sí parece que vamos a tener que desgraciadamente nuestro medio ambiente va a sacrificar ciertas cosas que hoy día las tenemos poco consideradas, la Organización de las Naciones Unidas hace un par de años atrás generó una Agenda 2030 como Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esto es lo que yo quiero leerles acá porque en el fondo no solo tiene que ver con la cultura material, sino que tiene que ver con algo que está detrás o antes que la cultura material, y esto es lo que está generando conflictos sociales en muchas partes del mundo, porque hay intereses o hay costumbres, digámoslo así, que no quieren cambiar porque si han resultado durante tantos años, ¿para qué seguirla cambiando? Y hay grupos distintos sociales que dicen que si no cambiamos no vamos a ser una civilización sostenible y menos pensar en desarrollarnos, ¿no? Entonces, lo primero que dice la ONU es, mire, tenemos que mejorar las condiciones de vida. Y eso implica erradicar la pobreza, porque en los últimos 30 años la verdad es que si bien se ha erradicado la pobreza, las condiciones de vida todavía de una gran cantidad de la población son penosas y todavía hay mucha gente que sufre, digamos. Y eso se podría hacer doble clic sobre eso y mejorar las condiciones de vida significa, por ejemplo, que tengan acceso a agua potable, que tengan buen acceso a remedios, que tengan elementos de vida, digamos, que permitan mejorar las condiciones. Un segundo objetivo de desarrollo sostenible, dice la ONU, tiene que ver con la supervivencia de la flora y de la fauna. Y claro, eso es súper drástico porque se pide eliminar los productos de origen animal. Y todos nosotros, o casi todos, o muchas personas, por decirlo mejor, todavía no somos capaces de dejar la carne, digamos, ¿no? Y evidentemente que ahí hay un debate ético, si es ético comerse a un ser vivo, o un debate ambiental sobre respecto de si es ético transformar el medio ambiente en función de nuestros malos hábitos de alimentación, ¿no? Pensando sobre todo en que el ser humano tiene un organismo que no está pensado para comer la cantidad de carne que comemos ahora, y por lo tanto hay gente que se va a morir de enfermedades producto de la ingesta de carne. Entonces, eso tiene que ver con la supervivencia de la flora y la fauna, pero precisamente porque es tan alto el consumo de carne a nivel mundial, que eso es lo que está generando la mayor depredación del Amazonas, por ejemplo, ¿no? Porque se quema y se tala o se tala el Amazonas para plantar granos, para alimentar animales, para comerlos nosotros. Entonces la supervivencia de la flora y la fauna no está afectada solamente por la contaminación, sino que sobre todo es por el gran consumo de productos de origen animal. Eso está linkeado con lo que sigue después, la alimentación sana y universal. No solo que nadie pase hambre, que uno podría decir, mire, es lo obvio, pero ustedes saben que mueren cada 20 segundos, muere un niño de hambre en África, y eso pasa hoy. Entonces la pregunta es cómo hacer una alimentación sana y universal, considerando lo que acabamos de ver de cómo lidiar con los productos de origen animal. Un cuarto punto, y que ahora está pero fuerte, el bienestar y la salud, digamos, ¿no? Con la pandemia, y que nadie sufra por enfermedad. Es decir, lo vemos aquí en Chile, hay personas que no pueden pagar el tratamiento por algunas enfermedades y no solo sufren o no quieren ir al hospital, sino que a veces se mueren porque no tienen dinero para pagar los remedios, digamos, o por último para poder prevenir ciertas enfermedades que se sabe que les van a dar, digamos, ¿no? Entonces el bienestar y la salud es parte de la sostenibilidad porque tiene que ver con el impacto que tiene en la población. Un punto muy importante tiene que ver con el buen uso del agua y no necesariamente con la falta de agua. Es decir, si algo hay en la Tierra, es agua. Muchos dicen que nuestro planeta debería llamarse agua, no tierra, ¿no? Pero el problema es la accesibilidad al agua y el buen uso del agua, ¿no? Entonces, más bien tiene que ver esto con un uso tecnológico y consciente del agua, más que la falta de agua, digamos, ¿no? Y eso está linkeado también con la depredación de la flora y de la fauna. Después hay otro grupo de 5 cosas, de 5 temas que plantea la ONU para el medio ambiente construido sostenible, sobre la educación de calidad,
porque nada de lo anterior es posible si no estamos conscientes del daño y de las problemáticas y por lo tanto no estamos informados. La igualdad de género y que nadie sea discriminado, que eso es un tema clave para la convivencia. ¿Para qué decir el punto octavo respecto de prefigurar la paz y la justicia y que nadie sienta violencia? Porque resulta de que el tema del hambre, el tema de la falta de agua, el tema de la falta de salud, el tema de la depredación de la flora y de la fauna va a generar conflictos enormes entre los países y por lo tanto prefigurar la paz y la justicia no es solamente para atajar la violencia que hay hoy, sino que para prevenir la violencia futura. Y aquí el 9 está en construir comunidades sostenibles, disminuyendo las grandes desigualdades y finalmente el buen uso de las energías renovables y eliminar la contaminación. Esto es la Agenda 2030, que es un poco donde todos los países van a enfrentarse ahora y por lo tanto las escuelas de diseño y arquitectura tienen que poner sus ojos para finalmente poder entrenar a sus futuros profesionales en esto. Así que yo solamente quería plantearles esta propuesta, este ámbito de reflexión, porque hemos sido capaces de construir un medio ambiente, pero todavía este medio ambiente no es sustentable ni tampoco es menos sostenible. Es decir, lo que hemos diseñado todavía no nos permite asegurar la sobrevivencia de la especie y ese es el desafío que tenemos todos por delante. Bueno, Jorge, muchas gracias. qué decirte de esta presentación tan global, ¿no? Porque de alguna manera desde el diseño has llegado a hablarnos de la cultura, de la antropología del hombre y de nuestro desarrollo como sociedad, ¿no? Humana, que es indudable que hoy en día no podemos hablarlo en otros términos que no sea global, ¿correcto? Correcto. Así que realmente fue muy, muy interesante y yo quisiera preguntarte, antes de cerrar esta charla, si tú fueras un joven hoy en día, Si fuera más joven, si fueras un joven que está por elegir una carrera, un futuro profesional, sí, no quise decir que está no bien, seas está bien. joven, pero claramente nuestra audiencia es más joven que nosotros. Sí. Si fueses un joven que está por elegir tu carrera profesional, ¿por qué te inclinarías hacia el diseño, la arquitectura, mirando hacia el futuro con este plano que nos acabas de presentar, este diagnóstico? Sí, mira, yo diría que el desafío que yo he planteado lo he orientado desde el diseño y la arquitectura, pero todas las disciplinas están tensionadas por este desafío, por lo tanto hay oportunidades de cambiar el mundo en todas las disciplinas. Ahora, ¿qué tiene el diseño y la arquitectura que abordar? Primero, si me permiten un mensaje a nuestros postulantes a las universidades, yo diría que lo primero que uno tiene que es preguntarse es qué es lo que lo hace a uno feliz. ¿Qué es lo que lo hace a uno feliz? Ciertamente que cuando uno es joven, lo que dice, bueno, a mí me hace feliz mejorar el mundo, que mis compatriotas o mis coterráneos puedan tener mejores condiciones de vida que yo las tengo, que pudiera hacer un aporte a la civilización o a la cultura. ¿Mm? Entonces, yo creo que la primera variable no es tanto por la carrera, sino que porque en todos lados hay oportunidades, sino que qué es lo que a cada uno de nosotros nos hace feliz como persona en este mundo, considerando que tenemos una misión que transformar el mundo. Es decir, hoy en día, más que antes, es necesario y hay conciencia de que hay que transformar el mundo. Entonces, yo diría que la motivación para estudiar diseño tiene que ver con que el mundo material ha sido hasta ahora, y el mundo material pensado desde lo que uno come, cómo se viste, cómo circula, el mundo material es probablemente uno de los elementos que más perjuicio está causando al medio ambiente hoy en día, pudiendo no hacerlo, pudiendo trabajar con economía circular, pudiendo, por lo tanto, digamos, es un ámbito de innovación que tiene mucha más potencial para mejorar el mundo que otros ámbitos, digamos. Entonces creo que quien quiera trabajar con las manos, innovar, construir cosas, probar y tener resultados más rápidos respecto de este cambio del mundo, no me cabe duda que tiene que irse a estudiar diseño o arquitectura porque es lo que en este momento en innovación más directamente se necesita.
Ese es el desafío, indudablemente. Ese es el desafío, sí. Jorge, agradecerte infinitamente porque realmente nos has aportado muchísimo a todos los que te hemos escuchado en esta tarde. Y bueno, comenzamos poco a poco a cerrar este ciclo de charlas sobre ciudades y comunidades eh, sostenibles o sustentables, que también hay un tema para hablar. ¿Por qué sostenibles o por qué sustentables? Es una pregunta que me he hecho Mira, últimamente. Al final es semántico, te pero la puedo contestar brevemente. Sí, es semántico, porque en inglés no existe ese dilema. Y es en castellano donde tenemos ese dilema, y es una denominación más política que real, porque en el fondo todo lo que, digamos, sostenible es más amplio que sustentable, sí, ¿ya? Eh, Porque sustentable nace desde más bien el pensamiento económico. Y claro, muchos medioambientalistas dicen que es la economía la que nos tiene hasta el cuello con el sistema medioambiental. Por lo tanto, la sustentabilidad no es la respuesta correcta porque nace de un concepto económico, sino que lo correcto es la sostenibilidad porque tenemos que sostener nuestra civilización. Pero mira, yo no soy tan purista en ese sentido y hablo indistintamente de una y otra cosa, a pesar de que alguien me puede criticar porque no es estrictamente correcto, pero yo creo que es más semántico porque finalmente creo que ninguna solución puede prescindir de la economía. Ya, podrá ser una economía interesantísimo. distinta que la que tenemos ahora, totalmente, pero Claro. no es posible pensar en una solución masiva y rápida sin tener una lógica económica, digamos. Interesantísimo, interesantísimo. Quedan muchos interrogantes, indudablemente. Cerramos entonces con Jorge, gracias a la Universidad Diego Portales, cerramos este segundo ciclo, como decía, de ciudades y comunidades sostenibles y queremos extender la invitación al tercer ciclo que estará llevándose a cabo miércoles 2 y jueves 3 de septiembre. En este marco que es Evoluciona por Preuniversitario Pedro de Valdivia, donde el tema central será trabajo decente y crecimiento económico. Les pedimos a todos que estén atentos a la información de las charlas que vamos a tener en ese ciclo, que aparecerán pronto en el sitio web, tanto también en las redes sociales del preuniversitario Pedro de Valdivia. Nuevamente, gracias Jorge, gracias a Ah, nuestra pues audiencia gracias a la invitación. y será hasta la próxima. Saludos a todos.